ramificados o no ramificados. Los aromáticos, que lo vamos a ver en otro tema, en el siguiente tema, son insaturados y deben tener un anillo bencénico y a la vez pueden ser ramificados y no ramificados. Ahora vamos a ver los alcanos o hidrocarburos parafínicos. Sus características generales van a ser saturados, como ya hemos dicho, no admiten más hidrógenos en su estructura, tienen una fórmula general, carbono N, hidrógeno 2N más 2. Se encuentran en la naturaleza en forma libre o como parte del petróleo, el gas natural y algunas ceras vegetales. En cuanto a sus propiedades físicas, tiene un punto de ebullición que va a aumentar con el peso molecular. A mayor peso molecular, mayor punto de ebullición. Se encuentran en todos los estados. De 1 a 4 son gases, de 5 a 15 son líquidos, excepto cuando tienen cadenas, ¿no? Son arborescentes. De 16 o más van a ser sólidos. Su solubilidad en aguas van a ser insolubles. Y su densidad va a ir aumentando con el peso molecular hasta un máximo de 0,8, no pasa de 0,8. ¿Cómo se sintetizan? ¿Qué métodos hay para sintetizar los alcanos? La hidrogenación catalítica, que puede partir de un alqueno o de un alquino, y se utiliza el hidrógeno y un catalizador, que puede ser platino, níquel rhenay o paladio. Otro método es la reacción de Urs. En la reacción de Urs lo que se hace es hacer reaccionar un haluro de alquilo con sodio metálico y eso nos va a duplicar la molécula, ¿no? Esta reacción solo sirve para carbonos pares. Por ejemplo, a partir del cloruro de etano podemos obtener el butano. Otro método sería el reactivo de Grignard, que este sí nos va a permitir obtener cualquier tipo de alcano, cualquier alcano. Partimos de un haluro de alquilo, lo hacemos reaccionar con magnesio y obtenemos el reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard lo hacemos reaccionar con otro haluro de alquilo y eso nos va a dar un alcano. Se van a unir las dos R's, ¿no? Está la R' con la R. Eso va, dependiendo de qué sea, de cuántos carbonos tenga R y R', vamos a obtener el nuevo, que es el alcano. Podemos, por ejemplo, que R tenga 2 y R' tenga 3, vamos a obtener el pentano. Ahora, otro método sería la síntesis de Kolbe, que partimos de un ácido carboxílico que con electrólisis también nos va a duplicar el número de moléculas, va a salir el CO2, se va a desprender el CO2 y se va a unir 2 veces la R. Y nos va a dar por ejemplo, si hemos partido del ácido etanoico, vamos a obtener el butano. Y si utilizamos la sal de un ácido, por ejemplo, propanoico, vamos a obtener el etano. ¿Por qué? Porque se va a perder un CO2, va a salir todo esto. Esta reacción se hace con cal sodada y calor. Si utilizamos la sal del ácido, tenemos que utilizar cal sodada y calor. Y eso nos va a dar el alcano con un carbono menos, porque se está perdiendo el CO2, ¿no? Bueno, entonces los métodos, repasando un poco, los métodos de síntesis de los alcanos van a ser la hidrogenación catalítica, el método de Urs, el método de Grignard y Kolbe. Que el de Urs solo sirve para pares, para número par. Bueno, vamos a entrar a las propiedades químicas. Como su nombre mismo lo indica, los alcanos son muy poco reactivos, son inertes hasta 100 grados centígrados a los ácidos, a los álcalis y a los oxidantes. Y su reactividad, a más de 100 grados sí ya reacciona, pero menos de 100 grados no reacciona. La reactividad va a variar el carbono terciario mayor que el secundario, carbono que el primario. ¿Y esto es por qué? Porque el carbocatión que se formaría sería más estable
del terciario que del secundario que del primario. Vamos a ir viendo un poco las reacciones que van a sufrir los alcanos. La halogenación, esto es bien importante que anoten, que subrayen, que se acuerden bien, en la halogenación van a dar mezclas difíciles de separar, por lo que no se usa, no van a usar, nunca van a usar un alcano para hacer una síntesis. Siempre es mejor partir de un alqueno o de un alquino. Bueno, el alquino lo vamos a pasar a alqueno y después en realidad la base va a ser el alqueno. No utilizar el alcano, ¿por qué? Porque da mezclas difíciles de separar, va a dar mezclas, o sea, el halógeno se puede unir a cualquiera de los carbonos, más de uno, entonces todos esos compuestos todos los compuestos posibles se van a formar y nos va a hacer productos que son difíciles de separar, entonces no nos conviene. Hay que utilizar entonces un alqueno, estoy diciendo bien claramente eso, ¿no? En la oxidación va a liberar energías, tanto nos va a dar un CO2 más agua, y se va a liberar tanto energía térmica, o sea, calor, como energía lumínica, luz, ¿no? En cuanto a las otra reacción que sufren los alcanos es la pirólisis o descomposición térmica. Esta se utiliza para obtener gasolina de alto octanaje. Ustedes van a averiguar qué significa el octanaje, en función a qué se expresa, en función a qué volumen, qué cosa es lo que se expresa, qué quiere decir una gasolina del 80 o 90 de octanaje, qué significa eso. Entonces aquí un alcano de 10 o más carbonos con una temperatura de 500 a 700 grados centígrados, el catalizador se va a convertir con calor nomás aquí de 500 a 700 se va a convertir en alcanos de menos carbonos y alquenos. Otra reacción es la isomerización. A partir de un lineal se pone un arborescente de mayor octanaje. Por ejemplo, el N-heptano con un catalizador va a dar el 2,2,3-trimetilbutano. Otra reacción es la ciclación, que de cadena lineal se va a convertir en ciclo, por ejemplo, el hexano en ciclohexano. Y la aromatización, que de lineal en aromático, de hexano con un catalizador convertimos en benceno. En cuanto a la identificación de los alcanos, en un análisis cualitativo elemental, como lo que hemos estado haciendo lo que hemos hecho en la parte práctica, nos va a dar positiva para carbono e hidrógeno. ¿Qué significa eso? Que al calentar con el sodio metálico se va a poner negro el tubo y eso significa que tiene carbón, y va a desprender vapores, eso significa que tiene hidrógeno. Va a dar negativo a nitrógeno, azufre y halógeno. ¿Por qué? Esto es otra cosa que quiero que la tengan bien, bien clarita. Los hidrocarburos solo pueden tener carbono e hidrógeno. Si ya tienen otro elemento, si tienen halógeno, si tienen oxígeno, lo que sea, ya no son hidrocarburos, son derivados de hidrocarburos. Eso que les quede bien clarito, estoy repitiendo eso. Bueno, otra característica de los alcanos va a ser que son combustibles, son insolubles en agua y en ácidos inorgánicos concentrados y álcalis. La solubilidad en ácidos inorgánicos concentrados, y bien clarito estoy diciendo también ácidos inorgánicos, se la utiliza para diferenciarlos de los alquenos y de los alquinos. No van a decolorar al permanganato, es otra característica que los diferencia de los alquenos y los alquinos. Van a reaccionar lentamente con bromo, desprendiendo ácido bromídrico en presencia de luz o peróxidos. Vamos a ver ahora los alquenos o hidrocarburos oleofínicos. Los alquenos tienen como característica tener uno o más dobles enlaces. Si tienen dos dobles enlaces, se llaman dienos. Si tienen tres, se llaman trienos. Si tienen más de tres, se llaman polienos. Ahora, cuando los dobles enlaces están en carbonos seguidos, se llaman acumulados.
Si está en carbonos, uno sí, uno no, uno sí, se llaman conjugados. Y si está en enlaces separados, uno sí, uno no y uno sí, esos se llaman aislados. O sea, si están separados por un metileno, que es un metileno, el CH2, ¿ya? Su fórmula general va a ser carbono N, hidrógeno 2N, y por cada doble enlace se quitan 2 hidrógenos. Por ejemplo, si tenemos un doble enlace, normalmente la fórmula sería carbono N, hidrógeno 2N. Pero si tenemos dos dobles enlaces, sería carbono N, hidrógeno 2N menos 2. Los isómeros, los alquenos tienen también, además de los isómeros estructurales, tienen isómeros geométricos y ópticos. Los geométricos van a ser los cis y trans, y los ópticos serían los que giran la luz a izquierda o a derecha. Se van a encontrar en la naturaleza en vegetales y animales. Vamos a ver ahora sus propiedades físicas. Va a ver que son medio parecidas a los bastante parecidas a los de los alcanos. Su punto de ebullición va a aumentar también con el peso molecular. Su estado se encuentran también en gas, en estado líquido, en estado gaseoso y en estado sólido. De 2 a 4 van a ser gas, de 5 a 16 líquido, y de 17 o más van a ser sólidos. Son solubles, en cuanto a su solubilidad en agua, son también como los alcanos insolubles en agua. Su densidad está entre 0,56 y 0,8 gramos sobre mililitro. Habíamos dicho que de los alcanos como máximo llegaba a 0,8, o sea, son prácticamente iguales. Ahora, ¿cómo se obtienen los alquenos? La reacción de eliminación, una primera reacción es la reacción de eliminación en derivados monohalogenados con bases fuertes, eliminan ácidos halogenhídricos. Aquí se cumple la regla de Zaitsev, que quiere decir que se forma el alqueno más sustituido, y la facilidad de eliminación va a ser carbono terciario mayor que secundario que primario. En los ejemplos que tenemos, en el primero no hay problema porque solo hay una posibilidad de que se forme el doble enlace. De aquí sale el cloro y se forma cloruro de potasio, y sale un hidrógeno con el OH y forma el agua. Pero cuando ya, como en el segundo ejemplo, hay dos posibilidades, hacia el lado del CH3 y hacia el lado del CH2, que se puede formar el doble enlace, se va a formar en el lado que tenga más carbonos en la cadena. En este caso se va a formar al lado del CH2, porque el CH3 sería un hito. Al otro lado quedarían dos carbonos. Entonces se forma, eso quiere decir la regla de Zaitsev, se forma el alqueno más sustituido. Otro método de síntesis es la deshidratación de alcoholes, que se puede hacer con ácido sulfúrico, con pentóxido de fósforo, con hidróxido de aluminio o con sulfato ácido de potasio y calor. Lo que pasa es que aquí se produce una deshidratación, sale el OH como agua con un hidrógeno y se forma el doble enlace. Se cumple la misma regla que hemos visto en el anterior ejemplo, se va a formar el alqueno más sustituido. O sea, en este caso de abajo también, donde está hacia el lado del CH2 y no hacia el lado del CH3, porque sería menos sustituido. Y otro método sería partiendo de un halogenuro dihalogenado en carbonos vecinales, en carbonos seguidos, con 5 con sodio metálico, lo que se va a formar el doble enlace y se va a formar ya sea halogenuro de zinc o halogenuro de sodio. Aquí no hay problema porque el doble enlace se forma entre los dos carbonos en los que están los halógenos, ¿no? Otra forma es la hidrogenación parcial de hidrocarburos acetilénicos.
¿Por qué hidrogenación parcial? Porque si fuera hidrogenación total, llegamos a un alcano. Esto es muy importante, para que se produzca, para que no se pase hasta un alcano, tenemos que utilizar necesariamente como catalizador el paladio sobre sulfato de bario. No podemos utilizar ni níquel, ni paladio solo, ni platino. Si ponemos níquel, paladio o platino, vamos a tener un alcano. Para que se quede en alqueno, tenemos que utilizar el paladio sobre sulfato de bario, que sería el lindar. Se llama el lindar ese reactivo. Y eso nos va a dar un alqueno y no un alcano. Ahora vamos a ver las propiedades químicas. Una primera reacción es con permanganato de potasio diluido, que se llama la prueba de Bayer, que esta nos va a servir para identificar justamente a los alquenos, diferenciar de los alcanos. Aquí, con el permanganato de potasio se va a formar un diol, un propanodiol, o sea, un diol, ¿no? En este caso específico el propanodiol, y se va a formar un precipitado de dióxido de manganeso que tiene un color café, negruzco. Esto con el tiempo se va a separar en aldehídos, ¿no? Se van a formar 2 aldehídos. Si se sigue oxidando, esto pasa a 2 aldehídos. Y 2 aldehídos pasan después hasta ácido. Bueno, una reacción muy importante es la reacción de ozonólisis. ¿Por qué? Porque nos permite identificar dónde está el doble enlace. Nos van a dar son dos inestables que se van a descomponer dando, si tenemos un grupo, un metil, etil al lado de la cadena, nos va a dar cetona. Si tenemos un hidrógeno al lado de la cadena, nos va a dar un aldehído. Esta reacción se las voy a explicar al comenzar con detalle, al comenzar la próxima clase, porque es importante, porque además esta va a ser pregunta segura del examen. Entonces, aquí como no tengo preparado para dar en virtual, no tengo ejemplos, no tengo el ejemplo, eso se los voy a hacer con detalle para que se den cuenta cómo se hace, cómo nos damos cuenta, porque yo les voy a preguntar si un compuesto en la ozonólisis da como productos este y este producto, de qué alqueno se trata. Entonces ustedes tienen que llegar a sacar la estructura del alqueno. Entonces eso yo les voy a explicar, porque no es difícil, pero les voy a explicar en la próxima, al comenzar la próxima clase, ya con detalle, porque ahorita no tengo ejemplo aquí. Otra reacción que sufren los alquenos sería la reacciones de adición, por ejemplo, de hidrógeno con catalizador, que ya hemos dicho, eso nos va a formar un alcano, ¿no? Si se dan cuenta, las que aquí son sus reacciones, en el otro lado son sus síntesis. Aquí entonces, que puede ser con platina, con níquel, con paladio, nos van a dar, se va a pasar se va a reducir a un alcano. Otra reacción de adición es la de halógenos. La de flúor no se utiliza flúor porque reacciona explosivamente. Utilizamos bromo, por ejemplo, o cloro o yodo. Y lo que va a pasar es que se va a adicionar el halógeno a los costados del alqueno, del doble enlace, ¿no? De los dobles enlaces a los dos lados. Otra reacción muy importante es la adición de ácidos halogénidos y hipoaloácidos. El orden es más fácil los de yodo que los de bromo, que los de cloro, tanto para los hipoaloácidos como para los ácidos halogenídricos. Y aquí se sigue la regla de Markovnikov. El grupo más electronegativo se adiciona al carbono más pobre en hidrógeno. Aquí
que estamos tomando el ácido bromhídrico, el más electronegativo va a ser el bromo, entonces se va a ir al carbono que tiene solo, en este ejemplo, el que tiene un solo hidrógeno, no al que tiene dos. Al que tiene dos va a ir el hidrógeno. Pero si utilizamos la reacción de Antimorkonikov, que también quiero que subraye, le pongan con colorcito, se den cuenta, anoten, no sé cómo, pero que les quede bien claro, la Antimorkonikov solo funciona con bromo. No funciona ni con cloro, ni con yodo, ni con flúor. Si ustedes en el examen me ponen para Antimorkonikov ácido clorhídrico, está mal. Si me ponen ácido iodídrico, está mal. Tiene que ser ácido bromídrico y con peróxido. Y aquí entonces, cuando es Antimorkonikov, el más electronegativo va a ir al que tiene más hidrógenos, en este caso al que tiene dos. Por eso se forma este compuesto, ¿no? Ahora, si utilizaríamos los hipoaloácidos, en el caso del Markovnikov, el OH es el más electronegativo, iría al que tiene un solo hidrógeno. Y el bromo, que es el menos electronegativo, iría al que tiene dos. Y si hacemos el Antimorkonikov, al revés. Aquí vendría el O al que tiene al CH2, vendría el OH y al CH vendría el hidrógeno, que es el cloro. Otra reacción es la adición de ácido sulfúrico diluido, en la que en el menos, más estable, más sustituido, se va a formar un alcohol. Se va a formar un alcohol. Aquí, como este tiene dos grupos CH3, en ese carbón se va a formar el alcohol. Al otro va el hidrógeno, ¿no? Ahora, cuando se hace la adición a dienos, o sea, cuando tiene dos dobles enlaces, si los dienos son aislados, la reacción es independiente. En los dos se va a adicionar exactamente con la regla de Markovnikov a los ácidos halogenídricos, ¿no? Y también los hipoaloácidos. Y con el de anti-Markovnikov, exactamente también siguiendo la misma regla. Como aislados, como si fueran dos cosas independientes, en los dos se adicionaría. Pero si tenemos conjugados, lo que va a pasar es, ustedes no van a tomar, no me van a poner porque este es mucho menos el que se forme la adición 1,2, se va a formar más la adición 1,4. Entonces, ustedes en su examen, si yo les pregunto con adición, que es adición a un dieno, lo que tienen que hacer es al carbono que está en el 1, que está en el extremo, adicionan el hidrógeno y al otro extremo van a adicionar el bromo. En el 4 el bromo. Y los dobles, los electrones van a los carbonos intermedios, entre los dos, entre el 2 y el 3 en este caso, ¿no? Van entre el 2 y el 3. Se van los hidrógenos, acá es los electrones que habían de los dos enlaces, ¿no? Se van ahí y se forma ese compuesto. Ese es el que me interesa que pongan si es que yo les pregunte, no el 1, 2. En cuanto a la identificación, en el análisis cualitativo elemental dan positivo carbono e hidrógeno, negativo nitrógeno, azufre y halógeno. Decoloran soluciones rojas. Esto, como hemos dicho, como es un hidrocarburo, no va a dar ni nitrógeno, ni azufre, ni halógeno. Va a dar el negrito porque al hacer con el sodio metálico va a haber desprendimiento de hidrógeno porque tiene hidrógeno, ¿no? Va a dar desprendimiento de gas. Va a decolorar soluciones rojas de bromo con el tetracloruro y en agua. Y las que vamos a utilizar nosotros va a ser esta que decolora al permanganato, que sería la reacción de Bayer, dando un precipitado café negruzco de óxido de manganeso. Y van a ser solubles en ácidos inorgánicos concentrados. Esto los está diferenciando de los ácidos de los alcanos, ¿no? Los alcanos son insolubles en ácidos inorgánicos concentrados.
no decoloran al permanganato. En cambio, los alquenos decoloran al permanganato y son solubles en ácidos inorgánicos concentrados. Y hasta ahí he llegado con los del otro grupo. Quiero que me pregunten si tienen alguna duda, porque así nos queda. Y la próxima, en la clase que vamos a tener la próxima semana, espero que no se les ocurra hacer de nuevo marcha, porque no sé si en ese caso, que no sé qué vamos a hacer, porque el examen es el 22.